Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Hoy es lunes 13 de septiembre y voy a compartirles eh, un poquito lo que pensaba dar sobre el pecado original. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla para ir tomando notas para que sea más clara la exposición. Bueno, hoy vamos a ver fundamentalmente Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Primero una recapitulación, estamos hablando del pecado original. El otro día, la semana pasada, vimos Génesis capítulo 3, el relato de la caída, que es de alguna manera el texto eh, ineludible para entender el pecado. Habría que decir que todos los capítulos Génesis, prácticamente del 1 al 11, es todo un gran desarrollo histórico sobre cómo la maldad, una vez que irrumpió en la historia, fue haciendo un camino efecto bola de nieve. La maldad, podemos decir el pecado, hace un camino en la historia. Lo llamamos efecto bola de nieve para decir o para ejemplificar de esa manera que la maldad fue creciendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Sería interesante releer con esta clave toda la historia del pueblo de Dios, pero toda la historia de la Torá es una historia justamente marcada por este drama de la humanidad sometida al pecado y cómo Dios elige a Abraham para formarse a través de él un pueblo en el cual la salvación vaya haciendo también su camino hasta llegar nosotros decimos, hasta llegar a Cristo, en el cual la salvación hace su irrupción total. Todo el Antiguo Testamento, podemos decir, es consciente, como se los decía el otro día, de la pecaminosidad universal. Esa pecaminosidad, o sea, una pecaminosidad que afecta a todo. Bueno, pues bien, viene Cristo, Cristo muere por todos los pecados. Pues bien, el tema del pecado original eh, que irrumpe en la humanidad a través de nuestros primeros padres y que es salvado, que es redimido por la pasión de Cristo, de alguna manera está tematizado de un modo muy especial en la teología de San Pablo. Recuerden, San Pablo es un rabino que se convierte a la fe a partir de una experiencia de la cual él mismo da testimonio, una experiencia totalmente extraordinaria, narrada en el libro de Hechos 3 veces y narrada también en un escrito eh, propiamente de él, que es la carta a los Gálatas. Entre todos los textos, justamente tenemos este texto de, como les decíamos acá, este texto de Romanos 5, perdón mi circulito que no está tan logradito, pero no importa, ¿no? Quiero volver a escribir, entonces, ¿cómo? Vamos a borrar este círculo que no me gustó mucho. Volvemos al mouse. Bien, encontré el mouse. Gracias, Señor. Este texto de Romanos 5, bueno, quiero ubicarlo primero en su contexto. El contexto, voy a ser muy simple y muy breve. El contexto de la carta a los romanos, ¿les recuerdan que Romanos es escrita por San Pablo, en primer lugar, para presentar su propia visión del misterio de Cristo que él anuncia, y también para ser recibido por la Iglesia de Roma, que no lo conocía personalmente,
y ser ayudado por la Iglesia de Roma en su proyecto de ir a España. Esto está claramente dicho en su carta. Pues bien, cuando presenta la visión que él tiene del misterio de Cristo y de la salvación, ¿qué hace? En los primeros, acá estamos hablando de los capítulos, los primeros 9 capítulos, Romanos 1 al 9. ¿Qué es lo que hace en los primeros 3 capítulos, en los capítulos 1 al 3? Justamente plantea ese mismo dato del Antiguo Testamento de la pecaminosidad universal. Y para ello distingue la pecaminosidad en los paganos y luego la pecaminosidad en los judíos, o sea, en los judíos y en todo pueblo que haya recibido una revelación de Dios. A partir de ahí, justamente a partir de los capítulos 3 en adelante, particularmente, hasta el 9, justamente va hablando, hasta el 8, perdón. Acá tendría que haber puesto 8, perdón, disculpen el error. Hasta el 8 va refiriendo justamente la salvación. Todos están en pecado, todos. No hay uno solo que se salva por sí mismo o que está exento de esta ley del pecado. Incluso tiene textos muy, muy dramáticos respecto del pecado, el famoso "ay de mí que veo el bien y lo quiero, y en vez de hacer el bien que veo y quiero, hago el mal que no quiero, ¿no? ¿Quién me librará?". Y justamente la salvación es por Cristo. En este contexto tenemos el texto justamente del capítulo 5, en donde ese texto, bueno, justamente hace una referencia, una contraposición entre Adán y Cristo, al que llama también de alguna manera nuevo Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la persona y también el símbolo de que indica la persona que representa el inicio, ¿no?, de una, vamos a llamarlos así, corporación humana. O sea, si cabe, por eso se habla del hombre como cuerpo, ¿no?, la humanidad como un cuerpo. Se los adelanto ya. O estamos en Adán o estamos en Cristo. O sea, hay dos cabezas posibles de la humanidad. Adán o Cristo. Hasta aquí me siguen. Bien, vamos ahora a regalarnos la lectura del texto. Voy a detener la pantalla para ir a otra pantalla, que es la pantalla del texto, si tenemos todos el texto del libro. Voy a utilizar la versión del libro del pueblo de Dios. Estoy en la página del Vaticano. Muy bien, aquí tenemos entonces el
quiero esto. Voy a leer desde aquí, ¿no? Desde el versículo 12. Fíjense, empiezo a leer. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, estoy acá en el versículo 14, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Versículo 15, pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo, fíjense, estas aparecen acá, uno solo, provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. 16. Tampoco se puede comparar el don con las consecuencias del pecado, cometido otra vez por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta otra vez de uno solo, reinó la muerte, con mucha más razón, vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a copiar este texto en nuestro Word que estamos trabajando, ¿sí? Bien. Habrán notado cuántas veces se contrapone a Adán con Cristo, ¿no? Una primera idea, compartimos nuevamente nuestro Word, una primera idea que es importante que tengamos respecto de este texto es que se hace referencia, por un lado, a una etapa de la historia. Concretamente la llama desde Adán hasta Cristo. En esa etapa, dice, reinó la muerte. E incluso reinó la muerte antes de la promulgación de la ley. Cuando se habla de la promulgación de la ley, se habla de Moisés. ¿Sí? ¿Me siguen? Y dice, sin embargo, la muerte reinaba, aunque sin ley el pecado no puede imputarse, porque el pecado, aparece la idea del pecado como una transgresión a una ley positiva. Sin embargo, aunque no había ley, reinaba el pecado. E incluso después de Moisés, fíjense que estamos de Adán hasta Cristo. De Adán hasta Cristo tenemos una primera etapa, reinó la muerte antes de la promulgación de la ley, pero también dice reinó la muerte después de la promulgación de la ley.
Porque en última instancia dice una cosa que es muy obvia. La ley indica qué hacer, pero no da la fuerza para hacerlo. O sea, e incluso dice algo muy fuerte. La ley llevó a que se multiplicaran las transgresiones. Hasta acá es muy fuerte. Entonces, hablando de esto, Pablo dice, a ver, estamos hablando acá del misterio, ¿no? El misterio de una realidad espantosa a la que está sometida toda la humanidad. Toda la humanidad está sometida a este misterio, a esta realidad espantosa, que es, por un lado, esta ruptura interior que nos afecta, y al mismo tiempo las consecuencias de esa ruptura. De alguna manera, la principal de esas consecuencias, de esa ruptura, es la muerte. Cuando en estos textos se habla de la muerte, sin duda, el analogado principal de la palabra, me sobra una, el analogado principal de la palabra muerte es la muerte física, claro. Pero aquí, más que en el sentido corporal, hay que tomar la palabra muerte en el sentido teologal. ¿Y qué es la muerte en el sentido teologal? Es la muerte del alma, la muerte de nuestra amistad con Dios. Y todas sus consecuencias. ¿Se dan cuenta? Es la muerte en el sentido más profundo de la palabra. Así que tenemos acá una etapa de la historia, desde Adán hasta Cristo, reino de la muerte. Este texto, les cuento, vamos a verlo más adelante cuando veamos la reflexión de la Iglesia y los concilios que fueron definiendo el tema del pecado original. Este texto eh, ha sido justamente uno de los textos en los que los padres de los distintos concilios se fueron inspirando para entender este misterio del pecado original y entender que el misterio de este pecado original tenía que ver con nuestros primeros padres, en el alba de la historia humana se dio una rebelión en el que justamente quien tuvo conciencia de ser el inicio de una historia, quien por tanto fue consciente de una realidad de capitalidad personal por sí mismo, asumió una rebelión contra Dios, de la que tuvo pleno convencimiento y plena convicción y plena conciencia, y de la que supo que habría de dejar un legado de muerte, de dolor, respecto del futuro, respecto de sus hijos. Por eso un solo hombre, una capitalidad en el pecado y en la maldición y en la muerte. Por eso el texto de San Pablo juega con esta contraposición. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Entró el pecado,
Interesante, dice, entró el pecado. El pecado aparece como una realidad preexistente a la humanidad. Interesantísimo. El pecado aparece como una realidad preexistente que ingresa en el mundo por el libre consentimiento de un hombre. Adán, se lo llama Adán siguiendo la tradición bíblica del Antiguo Testamento, que el primer hombre se llamaba Adán. En todo caso es la capitalidad de nuestros primeros padres, la capitalidad respecto de todo el género humano de nuestros primeros padres. Juega entonces el texto de San Pablo varias veces con esta idea, ¿no? Fíjense, vamos a releerlo, aquí lo tenemos, para recordar, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Claro, acá todos pecaron, o sea, la muerte pasó a todos porque todos pecaron, todos, sin excepción. Interesante lo que, en efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Acá estaba mal, como antes les decía, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Fíjense, acá se contraponen la falta con el don en Cristo, la falta en Adán. Porque si la falta de uno solo, miren, provocó la muerte de todos, la gracia de Dios, o sea, el don de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Interesante, hay que partir de la base de que el don de Dios es inconmensurablemente mayor que la falta incluso de todos los hombres reunidos. Si se juntaran la falta de todos los hombres en un paquete, sería grande, ¿no? Tampoco se puede comparar ese don de Cristo con las consecuencias del pecado cometido por un solo, ya que fíjense, el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas, la de todos los hombres. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón, vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Y sigue otra vez. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y acá, tal vez esta es la frase más simple de todas estas, parecía como que Pablo escribió, pareciera, digo, no sabemos, como iba ensayando lo que él veía, y acá, esta es tal vez la frase más sencilla y más neta de todas. Por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores. Por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Acá es mucho más neto, ¿no? Es mucho más neto. Pues bien, tenemos aquí un poco la doctrina paulina. Bueno, ¿cómo entenderla? Aquí me voy a inspirar en el libro de Juan Luis de la Peña, El don de Dios, Antropología Teológica Especial, de la colección Presencia Teológica que ustedes tienen ya. ¿Cómo entender este texto en cuanto a lo que se refiere al pecado original? Ustedes pueden leer todo esto entre las páginas 86 a la 108. Bueno, él se plantea ya hacia el final
¿Con qué criterio, cuando en la parte donde habla de conclusiones teológicas, con qué criterio entender todo esto? Y dice que hay posiciones que se pueden clasificar en 3 grupos para entender todo esto. Están las posiciones, la posición de los minimalistas, está la posición de los maximalistas, y un tercer grupo equidistante de los 2 anteriores es el integrado por los que estiman que la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original tiene en el versículo 19 y en todo el contexto un fundamento completamente suficiente y sólido. Vamos a expresar estas 3 posturas. Los minimalistas. Para ellos, el pensamiento paulino poco o nada tiene que ver con el pecado original. Creo que de alguna manera a ver, creo que oponerse a esto, evidentemente los que tienen esta postura de alguna manera son los que tienden a ver un corte o una ruptura entre el mundo bíblico y el mundo de las definiciones dogmáticas que hubo en los siglos, particularmente en el siglo IV, fines del siglo IV, toda la teología de San Agustín, que ya vamos a ver. En el otro extremo, les decía, está la postura de los maximalistas. Para ellos el pecado original se contendría con claridad suficiente en nuestro texto. Creo que tal vez esta postura es, en cierto sentido, también exagerada en cuanto a su formulación. Pero hay un tercer grupo que me parece el más sabio. Siempre la verdad está en el medio, decía Santo Tomás, ¿no? In medio veritas. Un tercer grupo, leo lo que dice en la página 106, un tercer grupo equidistante de los 2 anteriores es el integrado por los que estiman que la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original tiene en el versículo 19, lo que recién veíamos en el versículo 19, vamos un poquito más arriba, por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. ¿Sí? Recuerdan acá, versículo 19. Dice, tienen en el versículo 19 y en todo el contexto un fundamento completamente suficiente y sólido. Dice Ruiz de la Peña, este parece sin duda la posición más atinada. Resulta en efecto exagerado, bien por defecto, bien por exceso, adjudicar a Pablo tanto un completo desconocimiento, como los minimalistas, un completo desconocimiento, como una definición formal de la idea del pecado original. Significativamente, esta posición intermedia es la común asumida por los sistemáticos católicos. ¿Sí? La Escritura, singularmente Pablo, nos suministra los elementos con los que la fe de la Iglesia articulará su discurso sobre el pecado original. Y acá son los elementos de ese discurso. Primero, la pecaminosidad universal. Vamos a tomar un poquito nota de esto. Acuérdense que esta palabra, pecaminosidad universal, la venimos nombrando ya varias veces, ¿no? Entonces, en primer lugar, para arriba, se decía la pecaminosidad universal.
la pecaminosidad universal se manifiesta, sintetizo a Ruiz de la Peña, se manifiesta socialmente en la solidaridad culpable e individualmente en la experiencia de desgarramiento interior y en la incapacidad de hacer el bien. Es algo que está muy fuerte en este texto y en el contexto. Segundo, o B, estos elementos de la doctrina del pecado original. La existencia de una opción humana culpable, por tanto libre, que se remonta al comienzo de la historia y que puso en marcha la dinámica del pecado, creando una situación de muerte espiritual. O sea, esto también es un elemento de nuestra fe. Lo escribo, lo sintetizo, ¿no? Es la existencia de una opción humana culpable al comienzo de la historia y que puso en marcha una dinámica de pecado y de situación de muerte. Esto se va entendiendo, ¿no? La existencia de este acto al principio de la historia. C. Dice así: la conexión del dato B, que recién veíamos, y el dato A, o con otras palabras, la aserción de la función mediadora, entre paréntesis adámica, de un acto humano en el estado universal de perdición. A ver, vamos a explicarlo porque está un poquito difícil. Vamos a decirlo así, el A, lo que decíamos acá, la pecaminosidad universal, esta situación de pecaminosidad universal, tiene que ver con esto, con la existencia de una opción humana culpable al comienzo de la historia, de una sola persona, de un solo hombre, ¿sí? No es, a ver, parece obvio, pero hay que afirmarlo. Entre el pecado de Adán y la situación de pecaminosidad universal hay un vínculo causal, de origen. ¿Qué tipo de causalidad ahí no está tan claramente expresada? Algunos dicen es una causalidad meramente ejemplar, ¿viste? De tal palo, tal astilla, lo que vi hacer a mi padre hago yo. O hay una causalidad ontológica más profunda. Bueno, lo vamos a escribir, ¿no? Lo dice, Luis de la Peña lo dice muy complejo, pero digo, voy a decirlo más sencillo. Hay una conexión causal entre la opción pecaminosa inicial y la situación de pecaminosidad universal. Hay una opción. Y por último, penúltimo punto D, dice Ruiz de la Peña, que es justamente la buena noticia. Lo dice así: el restablecimiento de la mediación para la salvación en la persona de Cristo. O sea, así como hubo una, entre comillas, función mediadora en esta constitución de la pecaminosidad universal, hay también una función mediadora en el restablecimiento
de una situación de gracia y favor ante Dios. Vamos a llamarlo así. La mediación es necesaria para el restablecimiento de la situación de gracia para la humanidad. Esa mediación es Cristo, llamado también el nuevo Adán, del nuevo Adán que dormía en el árbol de la cruz. Nació la iglesia, el nuevo Adán. Y el último punto, el requerimiento de la libre decisión personal para ratificar por la fe o por el pecado personal la solidaridad en el destino previo de gracia o de perdición. Miren qué interesante lo dice, como lo dice acá, lo repito porque está muy bien lograda la frase, ¿no? La voy a escribir tal cual, ¿no? Y le explico, ¿no? El requerimiento de la libre opción, de la libre decisión personal para ratificar por la fe o por el pecado personal la solidaridad en el destino previo de gracia o de perdición. Fíjense que se habla de un destino previo, cuando nosotros que estamos ya no en la etapa anterior a Cristo, nosotros que estamos en la etapa posterior a Cristo, se nos abre a todos nosotros un destino previo de gracia o de perdición. Son dos destinos previos con los que todos nacemos. Ambos nos son ofrecidos. Ambos destinos previos nos son ofrecidos. Se requiere de nosotros la libre decisión personal para ratificar o uno u otro, el destino de gracia o el destino de perdición. ¿Cómo ratifico el destino de gracia? Por la fe. ¿Cómo ratifico el destino previo de perdición? Por el pecado personal. O sea, soy libre de asumir. A ver, vamos a decirlo así. A mí me viene esta imagen, la de la declaratoria de herederos, ¿no? Muere una persona, hay herederos. En este caso, hay un único heredero del cual puedo heredar un patrimonio y algunas deudas. Acá no, acá yo tengo la posibilidad de tener dos padres, entre comillas. El padre Adán o el padre Cristo. Yo puedo asumir por medio de la fe mi filiación entre comillas, de Cristo, o puedo asumir por mi pecado, mi negación a creer, o el resto de mis pecados personales, puedo asumir no ser de Cristo. Asumir ser de Adán, vivir en Adán, vivir una vida adámica, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces un poquitito la parte bíblica. Hemos visto brevísimamente el Antiguo Testamento la semana pasada, han visto, subí las clases, y ahora el Nuevo Testamento, sobre todo tomando, a ver, como texto paradigmático del Nuevo Testamento para el pecado, para la doctrina del pecado original. Vamos a ver la parte bíblica la semana que viene, la parte del magisterio y de San Agustín la semana que viene. Este texto es paradigmático. Los invito a que lean el texto de Ruiz de la Peña en las páginas, como les dije antes, todo lo que es la parte de San Pablo, de la página 86 a la página
108 además está muy bien escrito. Bueno, muchas bendiciones, que Dios los bendiga a todos.